Bueno, vamos a ver el tema de ley de Ohm. Para eso vamos a empezar recordando estos tres conceptos básicos de electricidad que tienen que ver con la tensión, la corriente y la resistencia, los tres elementos principales de un circuito. Definíamos a la tensión como la fuerza que empuja a la corriente a circular, ¿sí? Es decir, mientras más tensión hay entre dos puntos, mayor es la corriente que circula entre esos dos puntos. ¿Por qué decimos entre dos puntos? Porque la tensión, también denominada diferencia de potencial, es la diferencia que hay entre el nivel de electricidad que hay en esos dos puntos. Recuerden que el potencial es una medida del nivel de electricidad que hay en un punto, por lo tanto la diferencia de potencial es cuánto más nivel eléctrico hay en un punto que en otro. Por lo tanto, si hay una diferencia de potencial, eso tiende a equilibrarse circulando las cargas desde el punto de mayor potencial al de menor potencial. La corriente es el flujo de esas cargas a través de un conductor eléctrico. Recuerden que hay materiales conductores y materiales aislantes, ¿sí? Y mientras mayor es la cantidad de cargas que fluyen, más alta es la corriente. La resistencia en este caso es aquello que se opone al paso de la corriente. Mientras menos resistencia hay en un circuito, más corriente circula, porque al oponerse la resistencia al paso de la corriente, si esta es baja, hay poca oposición a la corriente, puede circular mucha corriente. Por el contrario, si la resistencia es alta, la corriente que circula es baja. Ahora vamos a ver cómo se mide cada uno, cuál es la unidad de medida. De la misma manera que nosotros para medir distancias tenemos una unidad de medida que es el metro, el kilómetro, los segundos o los minutos para el tiempo. Bueno, ¿en qué medimos tensión, corriente y resistencia? La tensión la vamos a medir en volt o voltios, cualquiera de las dos palabras es válida. Se representan con una B corta mayúscula y es una unidad de medida que cuantifica el potencial o la diferencia de potencial en este caso. Lo representamos de esta manera en un circuito, ¿sí? La tensión, al ser entre dos puntos, colocamos la tensión VAB entre el punto A y el punto B, y este es el simbolito. Esta B de voltios no es la misma de esta B de tensión, ¿cierto? Ahora vamos a ver en los ejercicios. La corriente se mide en amper, que es con la letra A. Y es una medida de la cantidad de electrones que circulan. ¿Cómo representamos la corriente? Con una flecha y la letra I mayúscula. I de intensidad de corriente. Y la resistencia se va a medir en ohm u ohmios. Siempre volt o voltios, amper o amperios. Ohm u ohmios es lo mismo, se pueden usar cualquiera de los términos. Bien, ¿y cómo se representa? De esta manera. Esta especie de resortito que está dibujado acá representa la resistencia, que también se simboliza con la letra R. Bueno, ahora vamos a ver, para calcular cuánta corriente circula por un circuito, ¿cómo podemos hacer? Normalmente en un circuito eléctrico nosotros vamos a conocer cuál es la tensión, que es lo que lo está alimentando, digamos, porque eso nos lo da la fuente. Por ejemplo, los 12 voltios. O por ejemplo, los 220 voltios que hay en la instalación domiciliaria. Y por otro lado, la resistencia de un circuito se conoce y normalmente queremos calcular cuánta corriente circula por ese circuito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En un circuito que tiene una cierta tensión aplicada y una cierta resistencia, la corriente también se la puede determinar usando lo que se llama ley de Ohm, que es una cuenta que hay que hacer para calcularla, digamos así. ¿Qué establece la ley de Ohm? Que la corriente que circula por un circuito es proporcional a la tensión aplicada en los extremos del conductor. Bien, es decir, que si dividimos el valor de tensión del circuito por la resistencia del mismo, obtenemos como resultado el valor de la corriente. Es decir, la corriente es igual a la tensión dividido por la resistencia. Bueno, ahora, ¿cómo podemos ver esto? ¿Qué significa en términos concretos? Primero que nada vamos a acordarnos de algo importante, que es las unidades de medida son volt, amper y ohmios. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos ese circuito. Fíjense que tenemos una determinada tensión, una resistencia y la corriente. Ahí me dicen que la tensión entre esos dos puntos es de 12 volts. 12 voltios es una fuente muy común
que se usa para alimentar con ella LEDs, por ejemplo, un montón de cosas, circuitos electrónicos, instrumentos. Y la resistencia que voy a tener acá es de 4 ohms. ¿Qué corriente me va a circular? Primero que nada voy a recordar esto. La corriente es la tensión dividida por la resistencia. Bien. Ahora, ¿cuál es esta tensión? Tensión entre el punto A y el punto B. Es 12 voltios. Por eso les decía antes que esta B de voltios no es la misma que esta B de tensión. Esta B de voltios implica que son 12 voltios. De la misma manera que acá vamos a tener 4 ohmios que se representan con la letra R de resistencia. B a B dividido R es 12 voltios dividido 4 ohms. Hago la cuenta mentalmente, en este caso porque es fácil, también se puede hacer con calculadora si son más complicados los números. ¿Y cuánto me da? 3. 12 dividido 4, 3. Y como una corriente la voy a representar en amperes. Voltios dividido ohmios me va a dar amperios. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a suponer lo mismo, que hay una tensión de 12 voltios y que la resistencia ahora va a ser de 8 ohmios. ¿Qué corriente va a circular? Bueno, nuevamente, partimos de esta idea que la ley de Ohm a mí me dice que la corriente es la tensión dividido por la resistencia y ahora vamos a reemplazar los valores. Tensión de 12 voltios, resistencia de 8 ohms. De esta manera sacamos la cuenta y ¿cuánto me va a dar? Ustedes pueden hacer la cuenta con la calculadora. 8 por 1,5 es igual a 12. Por lo tanto, 1,5 amperes va a ser la corriente que va a circular por ese circuito. Fíjense, ante la misma tensión recién tenía 4 ohms de resistencia y pasaban 3 amperes. Ahora que tengo el doble de resistencia pasa la mitad de corriente, que es 1,5 amperes. ¿Por qué es eso? Porque mientras más alta es la resistencia, menos corriente circula. Bien, ahora vamos a ver con una corriente, el mismo circuito, ¿sí? Con una resistencia mucho mayor, de 47 ohms. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar los valores. 12 voltios es la tensión, 47 ohmios es la resistencia. Acá sí voy a necesitar la calculadora para hacer esta cuenta, que me va a dar 0,26 amperes, es decir, va a circular menos de 1 ampere de corriente. Bien, vamos a ver un último ejemplo, que es la misma secuencia de pensamientos y de cuentas para hacer. Ahora vamos a tener otra tensión, 24 voltios y una resistencia de 6 ohms. ¿Qué corriente va a circular? Bueno, nuevamente planteamos la ley de Ohm. Corriente es tensión dividido resistencia. Ahora reemplazo los valores. 24 dividido 6, 24 voltios dividido 6 ohmios. ¿Cuánto me da eso? Me va a dar 6 por 4, 24, por lo tanto, 24 voltios dividido 6 ohmios me va a dar 4 amperios. Bien, ahora vamos al siguiente punto, que es cómo realizamos el cálculo de la tensión en este caso, que es otra aplicación de la ley de Ohm. ¿Qué es lo que vamos a pensar ahora? ¿Qué pasa si yo en un circuito tengo la corriente y tengo la resistencia y no conozco la tensión? Bueno, en este caso, este problema consiste en hacer otro tipo de cuenta que implica pensar que la tensión va a ser la corriente multiplicada por la resistencia. De esta manera, tensión entre A y B es la corriente que circula por la resistencia que hay entre esos dos puntos. Bueno, nuevamente recordar, voltios es para medir tensión, amperios para medir corriente y ohmios para medir resistencia. Bien, vamos con el siguiente ejemplo. En este circuito vamos a tener una resistencia de 2 ohms. ¿Y qué tensión debemos aplicar para que circule una corriente de 6 amperios? Supongamos eso, que yo conozco esta resistencia de 2 ohms. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que circulen 6 amperes? Bien, básicamente yo voy a tener que tener una fuente que tenga la suficiente tensión, ¿no? ¿Cómo la calculo? Multiplicando corriente por resistencia. 6 amperios por 2 ohms, que es lo que necesito, me va a dar 12 voltios.
Otro ejemplo similar. Ahora con una resistencia de 7 ohmios, ¿qué tensión tengo que aplicar para hacer circular una corriente de 4 amperes? Bueno, nuevamente hago la cuenta. La tensión entre A y B es la corriente por la resistencia. 7 por 4, 32 voltios. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un último ejemplo más, que en la misma línea, digamos, vamos a tener una resistencia de 100 ohm y vamos a querer hacer circular una corriente de 0,25 amperes. Nuevamente hacemos la cuenta, tensión es corriente por resistencia, es decir, 0,25 amperes, que es la corriente, multiplicado por estos 100 ohm, que son la resistencia. Resultado, 25 voltios. Bueno, espero que les haya quedado claro. Con esto damos por cerrado el tema de la idea.